Bueno, arratsaldeon. Empezamos, si os parece, el pleno con el punto número de la aprobación a la sesión anterior. ¿Tenemos alguna corrección o demás? Vale, pasamos al punto número 2, plan 2013-2017, uso del euskera Ayuntamiento de Abadiño. Bien, para resumir, decimos que entre los objetivos del plan se pueden significar los siguientes, ¿no? Impulsar el uso del euskera entre trabajadores y trabajadoras, ofrecer ayuda necesaria para realizar los escritos en euskera, plantillas, priorizar departamentos y personal, fijar plazos, crear una dinámica en favor del euskera, que la plantilla sea consciente de sus obligaciones como trabajadoras y trabajadores de la administración, realizar trabajo de sensibilización, sobre todo con personal que no hace mucho uso del euskera, fijar prioridades y plazos. Responder en euskera a la demanda externa, que cualquier trabajadora o trabajador del ayuntamiento vaya adquiriendo mayor capacidad para escribir y hablar en euskera, cambiar los hábitos lingüísticos y ofrecer información a la plantilla. Es un poco el resumen del plan 2013-2017 del uso del euskera. Es un poco una ampliación al plan que ya teníamos aprobado. Son conceptos que se han añadido. Y bueno, entonces lo traemos para su debate y aprobación o no. Esan behar dugu dokumentuan jartzen duen moduen aurreko plangintzaldia 2010-2012 geratu zen bigarren plano baten, bazken finien euskara biziberritzeko plana nagusiari emon jakolako lehentasuna. Eta eskatzen dugu azkenien urrengo plangintzaldian honi ematia lehentasuna eta bestia bigarren plano baten geratzie. Segure ez instituzioek emon behar dago eredu herrian, eta holan lortu alda euskara normalizazio bat, euskara normalizazioa. Horregaitik ondo ikusten dugu bertan markatutako lehentasunak eta epiek. Da bukatzeko eskakizun bat luzatu nahi dugu gobernu taldeai urrengo urteko hezkuntza eta euskerako aurrekontuetan planen adierazten diren helburuak eta ekintzak isladatzea. Zebesteran alperrikako izango da plan hau aurrera eramatea. Aurreko urteetan geratuan moduan. Da guztia esan da baldeko bota emango dugu. Bueno, dice que el plan anterior, referido al periodo 2010-2012, quedó en un segundo plano porque se dio prioridad al plan de Biziberritze Plana, que es un plan general. Y solicitan que una vez que se dio esa prioridad a aquel plan, que a partir de ese momento se dé prioridad al que se presenta ahora y que se ajusten los plazos y que se trate de respetar los plazos y los objetivos que se proponen con él. Y también solicita que en el presupuesto de la Comisión de Euskera queden reflejados los objetivos del plan en los próximos presupuestos. Bueno, gure partez erabilera plan honekin bat gatoz, uste dugu ondo dagoela eginda, behar beharrezkoa da, legeak behalan esaten dau, eta bebai eskatzen dugu biharamonetik hasi deitela plan hau martxan jartzen, eta beharrezkoa diren diru laguntzak eta langileen eskuan tresnak jarri daiegun martxan jartzeko. Eta ados bozkatuko dugu. Bueno, dice que está de acuerdo con ese plan, le consideran que es un plan necesario, que está bien hecho, es ajustado a la ley y solicita que se implemente inmediatamente a partir de mañana mismo, adjudicando los recursos y las herramientas que los trabajadores y trabajadoras puedan necesitar. Bien. ¿Votamos a favor o votamos en contra? Está claro. Unanimidad. ¿Qué para una declaración institucional que queremos hacer va antes de ruegos y preguntas? ¿O va ahora? ¿Tenéis decretos de alcaldía? Por eso, pasamos los decretos de la alcaldía Vale. Pasamos los decretos de la alcaldía, si os parece, y luego pasamos a la declaración institucional. Venga, pues la declaración institucional, igual hay que votar la urgencia o no. La declaración. Si queréis que se incluya dentro del orden del día,
declaráis la urgencia y el momento de Hasta que aparezca en el acta. Entonces estáis todos de acuerdo en meterlo de declaración de urgencia y lo metemos en el acta, ¿vale? Vale, perfecto. Ante los hechos pues, ¿vale? Euskaz badako, erakurko euskaz da eroberaz? Vale. Jakin ondoren Abadiñoko udal igerilekuetako aldageletan gertatu direnak, Abadiñoko udalak bere arbuio gogorrena adierazi nahi dau. Honelako gertakariak argi izten dabe, zelako indarkeria jasaten dabien oraindik emakume izate utzagaitik. Eta giza eskubideen urraketak gordin eta onartezina dira. Personaren duintasuna, osotasuna, intimidadea, ohorea eta irudia kolpatzen dabienak. Abadiñoko udalak erasotutako emakumearen intimidaderako eskubidea erabat errespetatuta, bere baliabide guztiak eskaintzen deutzoz, defendatu dagia esan bere eskubideak eta aldaben laguntza guztia emango deutze justizia eta polizia erakundei halakorik eskatuko balebe. Era berean, eta Abadiñon emakumeen aurkako indarkeria guztia erabat desagertarazteko asmoari gogor utziz, Abadiñoko udalak neurri hauek onartzen ditu. Bat, kirol instalazio guztiak erreizatu eta atonduko ditu honelako erasuak eragozteko. Bi, bultzatzen jarraituko dau Durangaldeko erakunde arteko koordinazio protokoloa eraso sexistak jasaten dabiesan emakumei emoten jaken arreta hobetzeko. Eta hiru, Abadiñon, bardintasun politikak bultzatzen jarraituko dau gure herrian sexismoa desagertarazi arte. Ante los hechos puestos en conocimiento a esta corporación municipal relativos a lo ocurrido en los vestuarios de mujeres de la piscina municipal de nuestro municipio, el Ayuntamiento de Abadiño quiere expresar su firme repulsa. Este tipo de episodios representan una muestra más de la violencia que padecen las mujeres por el hecho de serlo y constituyen una flagrante e intolerable violación de los derechos humanos, atentando gravemente contra su dignidad, integridad, intimidad personal, honor y propia imagen. El Ayuntamiento, respetando el derecho a la intimidad de la mujer agredida, quiere poner a su disposición todos sus recursos municipales para su asistencia integral y colaborará con los organismos policiales y judiciales que así lo precisen. Asimismo, y ante su firme propósito de erradicar y prevenir la violencia hacia las mujeres en el municipio, el Ayuntamiento adoptará las siguientes medidas. 1. Revisará y adecuará las instalaciones deportivas para prevenir posibles agresiones. 2. Seguirá impulsando el protocolo de coordinación interinstitucional del Duranguesado para la mejora en la atención de mujeres víctimas de violencia sexista. Y 3. Continuará desarrollando las políticas de igualdad a nivel local para llegar a alcanzar un municipio libre de sexismos. Bien. Vamos, ¿están? Vale, sin más. Sin más. La acta constará que estáis Sí. de acuerdo Vale. con esa declaración institucional. Bien, pues pasamos al cuarto punto, ruegos y preguntas. Guk galdera eta eskari daukagu. Atzo jaso gendune udaltzaingotik eskaera baten jabiela udaletxeen pixkate euren egoeria aztertzeko bozeramaile batzorde bat dituz. Guk galdetu gendune gobernazioko batzordien behin langileen asamblada bat zala eta akta bat pasoiakun eta akta horretan jasotan gelitzen zen udaltzaingoek euken eukesan keska ezberdinek eta azaldu jakun keska horrek minimo eziela. Atzo heldu jakun eskaera horri bat esaten udaltzaingoek benetako problema deukizela momentu honetan, pasadan hilean behin-behineko udaltzainburuek dimitidu egeban eta momentu honetan udaltzainburu bari dauzela eta esaten da bienez ez dau komunikaziorik alkatetzien eta euren artien eta gureko egonke jakitie zein postura dekon horrekiko alkatiek eta nos deitu bidauen batzorde hori eta deitu bihar badauen. Bueno, quiere hacer una pregunta y un ruego. La pregunta se refiere a que han recibido de parte de la Policía Municipal, les ha llegado una solicitud para que se reúna la Junta de Portavoces y en esa solicitud los representantes de la Policía Municipal dicen que quieren explicar a los portavoces la situación por la que están pasando el cuerpo de la Policía Municipal. Dice que parece que tienen serios problemas y dicen que, por ejemplo, hace poco dimitió o renunció el jefe de la Policía Municipal. En estos momentos carecen de un jefe de Policía Municipal y dicen que existen problemas de comunicación entre los policías y la alcaldía. Entonces, para debatir sobre esos asuntos, pregunta Aitor,
¿cuál es la intención de la alcaldía de cuándo va a convocar esta Junta de Portavoces? Pues enseguida. Si se puede ser esta semana, esta semana. Vaya, a mí el papel me lo han entregado ayer. Sí, ya nosotros también. Entonces, pues en cuanto que saquemos un hueco, pues nos juntamos, coordinamos fechas y horas y nos juntamos con ellos y que nos expliquen qué problemas tienen. ¿Más? Bueno, pues nada, que pasemos todos unas felices fiestas y urte berrión. Bye.